César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Vivimos tiempos violentos. No solo la violencia evidente que suponen guerras en varios puntos del planeta, no solo la violencia evidente que suponen los atentados terroristas, o la violencia terrible, inmisericordia de un desadaptado, de un individuo que arremete desde un automóvil contra una multitud en una avenida pública. Además de esas violencias, tenemos otras, no solo las que vemos, por ejemplo, en buena parte de las películas que se producen hoy por hoy, o las que vemos en la televisión, sino las que experimentamos desde las redes sociales. El Twitter, ahora Red X, es un sitio de drenaje de rabias, frustraciones. Nos hemos vuelto intemperantes, impacientes, intransigentes. No aceptamos la más mínima disidencia. Cuando no pensamos igual que el otro, le caemos a insultos. Es muy fácil agredir. Es muy difícil, por no decir imposible, conciliar. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué estamos procediendo de esta manera tan virulenta? La violencia cotidiana. Ese es nuestro foro en el día de hoy. Para abordarla contamos con el destacado psicólogo clínico comunitario, codirector de la ONG REACIN, Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, Manuel Llorens. Él está allá en Barcelona, al otro lado del océano, en la Barcelona mediterránea. Manuel, muy buenos días, buenas tardes por allá. Hola César Miguel, qué bueno compartir contigo, gracias por la invitación. Y de este lado del océano, pero lejos de Miami, en la Ciudad de México, está la muy destacada y siempre muy apreciada psicóloga clínica Marta Ortiz. Marta, muy buenos días, muchísimas gracias por atender de nuevo nuestra invitación. Al contrario, muy honrada César Miguel, y buenos días, Manuel. A ver, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué esta violencia cotidiana? Vamos a comenzar con Marta Ortiz. Bien, me pusiste a pensar con el tema que me fue asignado, y si bien desde mi formación, Freud dice que hay dos fuerzas que rigen al ser humano, que es Eros y Tánatos. Uh-huh. Y yo cuando estudiaba en la Ibero nos hacían esta metáfora donde como si nosotros los seres humanos estuviéramos montados en una carreta jalada por dos caballos, y somos nosotros quienes vamos mediando entre el caballo que jala, ¿no?, hacia la destrucción, hacia el restar, o el caballo que jala hacia la vida, hacia la construcción. Entonces, en eso nosotros tenemos, digamos, cierta libertad. Sin embargo, las cosas, pues, han cambiado, y bien lo dijiste en la introducción, porque hoy estamos siendo testigos de actos de esta magnitud, donde los niños, que es mi especialidad, están también involucrados. Es un mundo diferente, sin embargo, es un mundo mediático. Las cosas se saben muy rápidamente, casi en tiempo real. Entonces, yo estuve revisando a una persona que es muy compleja en su pensamiento, pero me gusta la forma en la que lo plantea el tema violencia. Es Byung-Chul Han, y en su libro de Topología de la Violencia dice que la violencia ha hecho un cambio, un shift, que antes era visible y ahora muchas veces va hacia lo invisible, que antes era directa y ahora es más mediada, que antes era muy real, ahora es virtual. Es decir, estos cambios a mí me hablan de justo lo que estás mencionando en la introducción. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ahora la violencia se mete, dice él, entre los capilares de la sociedad, e incluso parece que desapareciera, pero es como el volcar
hacia uno mismo la violencia, donde el individuo ahora es violenta contra sí mismo, en en su exigencia, en su perfección, en el estar expuesto a los medios, en los concursos este, de belleza. Pareciera que es muy complejo, digamos, lo que está pasando en el afuera, pero que ahora me remite más que nunca a la revisión de lo de adentro. Ahí es donde está realmente el trabajo y la posibilidad de cambio, diría yo. ¿Y tú cómo ves este angustiante tema de la violencia cotidiana hoy por hoy, Manuel? Bueno, yo creo que la pregunta genera como una ramificación de preguntas interesantes, ¿no? Y un poco como dice Marta, quizás la pregunta también que haces de arranque es ver cómo ha ido mutando la Mm, violencia, en el sentido que diría que la violencia ha sido de las grandes preguntas de la humanidad desde el comienzo, es decir, la tragedia griega está pues describiendo violencia básicamente en todos sus episodios el registro histórico de la antigüedad está lleno de violencia. Cuando pensamos en la violencia actual nos abruma, pero es fácil perder de vista que hace 100 años hubo dos guerras mundiales y mm, las tasas de asesinatos en cada año eran de millón y millón y medio de fatalidades. Cuando pensamos en la guerra en este momento que se acaba de firmar el acuerdo de paz en Medio Oriente, mm, se habla de que en 15 meses hubo 40.000 fatalidades. Entonces es una guerra terrible, pero la humanidad ha venido siendo muy violenta y ha sido más bien parte de la evolución cultural el poder ir conteniendo esa violencia por ejemplo, si lo pensamos desde el marco freudiano, biológico, desde las perspectivas culturales, consideramos que hay un equipamiento humano que nos predispone a poder defendernos con agresividad y que puede conducir a la violencia, y pues toda la tarea de la cultura es ver cómo canaliza esa agresividad para que no se convierta en violencia. Yo creo que uno de los puntos que trae la tecnología nos trae nuevos retos de por dónde se expresa ahora la agresividad y bueno, tiene unas particularidades muy interesantes. Por solo mencionar una que estamos en proceso de entender, es que ahora tenemos intercambios que no son cara a cara, que son muy rápidos y son muy inmediatos, pero no están mediados por la presencia cara a cara. Y sabemos que cuando la gente no está cara a cara, es más fácil, hay menos mm. inhibición para la expresión de la agresividad. Entonces, por eso tenemos estas descargas como muy vehementes, muy viscerales en las redes, y parecería que algunos de esa falta de inhibiciones que permiten las redes, pues trae entonces esa otra expresión. Poco quizás diciendo muchas cosas, quizás hay que examinar en cada uno de los escenarios cómo se expresa esa violencia para entender pues Ya. cada uno de los componentes que la construye. Les voy a pedir un poquito de paciencia. Vamos a hacer una pequeña pausa. Marta, Manuel, y al regreso continuamos hablando de esta violencia. Ya regresamos en Conexión. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión. Regresamos con los destacados psicólogos Marta Ortiz en Ciudad de México y Manuel Llorens en la Barcelona catalana. Te pregunto, Marta, frente a esa violencia, ¿qué opciones me quedan si yo no soy violento? O, déjame abrir esta pequeña ventana, si yo pienso que no soy violento, porque a lo mejor ya he terminado tan contaminado que igual lo soy y no me he dado cuenta. Marta, por favor. Si entendemos que hay una escala de valores que rige para cada persona, estos valores me hacen perteneciente a un grupo. Si el niño quiere ser parte de un grupito o el adolescente de una banda, probablemente no se cuestione si si la conducta que se exige en ese grupo esté acorde o no a él o a ella, sino que en su necesidad de pertenecer toma o hace suyos aquellos valores que para nosotros desde acá pueden ser
cercanos o no a la violencia. Pero el peligro justamente es que aquello esté normalizado. Mm. Entonces se desdibuja esa ventana. Entonces, si yo voy a hablar en lo personal desde el trabajo sistémico, para yo trabajar con un cliente paciente o un grupo familiar, más me vale que yo pueda, sí, estar clara en mis principios y valores, pero no pararme por encima de ejerciendo un juicio, porque entonces no voy a ver nada. Todo se va a ver solo desde el cristal, desde donde yo lo mire. Si yo puedo entender que hay algo mucho mayor al individuo, que no es su violencia por la maldad per se, sino que es algo que se cuela en el sistema y que al estar dentro de ese sistema está implicado, ya no puede abstraerse a, es sujeto de. No sé si responde esto a tu pregunta. Perfectamente, claro que sí. ¿Y tú cómo lo ves, Manuel, por favor? No, es interesante lo que planteas de que alguien que no se considera violenta, quizás se pueda hacer la pregunta de aún no considerándose violenta, puede participar en algo de la Mm. violencia que vivimos, ¿no? Y hay un concepto que utilizamos que es violencia estructural, que tiene que ver con las estructuras sociales que ejercen violencia sobre aquellos que están más vulnerables y donde quizás yo de manera directa y personal no construyo ese sistema, pero participo en él. Y es un poco lo que nos invita a pensar, es que ciertamente la manera de poder lograr funcionar de manera no violenta en sistemas complejos es también participando para contribuir a construir sociedades más justas, más vinculadas, donde estemos atentos a la ética del cuidado, donde nos podemos cuidar mutuamente, y en la medida que construimos vínculos, en la medida que construimos sistemas, en la medida que construimos sociedades, donde estamos cuidándonos más de cerca a cada una de nuestras necesidades, construimos la posibilidad de hacer sociedades menos violentas. Entonces no es una tarea solo de retirarme del juego y decir, no, yo no soy violento. Ujú. Lamentablemente estamos interconectados e implica una tarea activa, continua, el ir construyendo sociedades donde cada vez haya menos violencia. En un ejemplo práctico que puedo hacer, voy manejando el automóvil, alguien se me atraviesa y además me insulta. O estoy en la red social X y emito una opinión y alguien no está de acuerdo y me insulta. Bueno, en el primer caso me desentiendo del agresor en el automóvil y en el segundo caso bloqueo, ponle tú, al que me insultó. Son esas salidas pertinentes, según lo que acabas de explicar, Manuel. La pregunta te la hago a ti directamente. Bueno, es una muy buena pregunta porque eso se puede examinar desde diferentes ángulos. Está como el dilema en lo personal, es decir, me retiro de la situación para no generar una escalada de conflicto, pero yo pertenezco a una sociedad donde ese conflicto se puede dirimir ante una autoridad que va a intervenir para poder resolverla, o estoy en una sociedad donde no hay donde acudir a una autoridad que pueda ayudar a resolver el conflicto. Entonces estamos hablando de que hay una solución individual que, por supuesto, no participar en la escalada de violencia es una manera de escapar un poco del ciclo de la violencia, pero no termina de resolver el problema de la justicia, de que es que me Mm. pueden venir a agredir y yo no puedo hacer nada al respecto. Y ese problema de la justicia solo se puede resolver de manera sistémica, es decir, solo se puede resolver participando en el juego de la sociedad. Entonces, claro, hay respuestas como en lo inmediato de qué me pasó esta tarde viniendo a casa, y hay otras respuestas que tienen que ver con cómo construimos unos sistemas, y eso son respuestas más a mediano y largo plazo. Ahí están los grandes dilemas del ciudadano común, pero bueno, quizás la respuesta más simple, es decir, participando activamente en construir lazos más sanos colectivos, ¿no? ¿Qué debo hacer en circunstancias como estas entonces? Te pregunto ahora a ti, Marta, por favor. Si me permites bajarlo a un ejemplo que tiene que ver con la sociedad de los niños y adolescentes hoy día, ¿Cómo no? no exclusivamente, pero hablando del fenómeno del bullying, que hoy Ujú. tiene ese nombre, pero que ha existido siempre.
justamente las posiciones que ahora marca Manuel, no nada más son los que están directamente, uno agrediendo o violentando y otro recibiendo o siendo víctima de la agresión, sino hay un tercero que es el bystander o el testigo, que aparentemente no haciendo nada, está ejerciendo bullying también. Entonces, se trabaja con el sistema. Cuando se hace intervención con técnicas específicas para el trabajo, por ejemplo, en una escuela, en un club, se trabaja desde la dirección de la institución hasta el afanador o las personas de limpieza. Todos son parte del sistema. Entonces, hay una dinámica que peligrosamente se puede establecer en situaciones como estas, donde hay un autor que habla del triángulo dramático, donde hay un perpetrador o quien violenta, hay una víctima, quien es receptor de dicha violencia, y hay un rescatador o salvador. Este triángulo tiene, otro día podemos hablar de esto más profundamente, pero cada rol tiene una forma de actuar desde su historia personal. Hay quien se define siendo el buenito y el que salva, ¿no? Pero también es violento hacia sí mismo, porque ve por todos menos por él mismo, por ejemplo. Entonces, si tú me dices, ¿cómo debo actuar? Pues si yo me abstraigo un poquito y alcanzo a ver la dinámica de lo que se está jugando ahí, entonces yo tengo una responsabilidad, porque no es fuerte el que violenta, más bien es el débil quien ejerce la violencia. No tiene otro medio de hacerlo que someter, vejar, denigrar al otro. Es entonces cuando se puede poner por encima de. Ya, qué interesante. Entonces, sí, es complejo. Muy, muy interesante. Quiero agradecerle a ambos, de verdad, la participación en esta conversación que hemos tan interesante del día de hoy. Gracias, Marta. Gracias, Manuel. Al contrario, gracias por la invitación. Que tengan buen día. Gracias. Igual, saludos. Marta Ortiz, psicóloga clínica en Ciudad de México. Manuel Llorens, psicólogo clínico en Barcelona, España. Una pequeña pausa y ya regresamos. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión